voy a explicar que lo que es el bautismo. Nosotros por la tradición le hemos dado mucha credibilidad a las cosas que se enseñan por generación en generación. Pero cuando vamos a la escritura miramos que en el tiempo de antes las personas, antes de venir el Señor Jesucristo, las personas hacían unos lavacros externos. Por ejemplo, se lavaban las manos bien lavadas antes de entrar al templo, antes de entrar a ofrecer sacrificios. Se tenían que lavar y lavar y lavar a la entrada, a la salida, antes de comer. Y bueno, había muchos lavamientos externos, ¿verdad? Para poder ser dignos de entrar El Señor dijo que nada hay fuera del hombre que hace inmundo al hombre, sino que el pecado está dentro del corazón. Teniendo esa base, nosotros entonces podemos comprender el bautismo. Miren, cuando Juan el Bautista anduvo bautizando en agua, había muchas personas que fueron que se bautizaron. Y pues todas esas personas, aún los discípulos del Señor, los apóstoles, ellos se bautizaron también, pero en sí eran personas pues que no entendían las cosas espirituales tan como deberían, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista dijo: yo los bautizo en agua, pero tras de mí viene uno más poderoso, que los bautizará en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mismo el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos morada con él, ¿verdad? Entonces, el Señor dice: les conviene que me vaya para que venga el Consolador y Él les explicará todas las cosas. Y en otro pasaje dice que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de juicio. Dice de pecado porque no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo, que era su trabajo después de que el Señor se fuera en carne y viniera en gloria, era redarguir a las personas para que creyeran en Cristo. Entonces muchos dicen: sí, muchos creen, pero no hacen la voluntad de Dios. Mira, lo importante es que crean para que Él pueda venir a morar en cada persona y guiarlo. Y ese es el trabajo de los ministros, ¿verdad? Entonces, cuando Él dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, enseñándolos a guardar todas las cosas que les he mandado. Entonces, no, los apóstoles no iban a estar hablando lo que a ellos se les diera su real gana. Iban a enseñar lo que el Señor les había mandado, les había enseñado. Es por eso que tenemos el Evangelio de Juan, el Evangelio tenemos 3 evangelios para mirar qué fue lo que enseñó el Señor Jesús. Entonces, de ahí dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Entonces el Espíritu Santo en los apóstoles, en las personas que vino sobre ellos el Espíritu Santo, dice que ellos glorificaban a Dios. Note que glorificaban a Dios, no glorificaban a un hombre, ni empezaban a dar alabanzas a los apóstoles. Eso es pura mentira que el mundo enseña, ¿verdad? Y es el mundo, digo, porque pues no tienen el Espíritu verdadero, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a glorificar a Dios.
Entonces, mire, glorificar a Dios no es decir gloria a Cristo y estar mirando una estatua, gloria a Cristo, estar mirando a Buda, gloria a Cristo, estar mirando a la Shiva, esa la de los hindús, gloria a Cristo, y estar ahí mirando a, no sé, Gigi Ávila, porque, bueno, el Señor nunca hizo eso, que nosotros teníamos que estar glorificando a la gente, ¿verdad? Él nunca nos dijo así. Pero la gente le gusta, le encanta idolatrar lo que ve. No importa que sea, no importa que sea, pero le gusta ser idólatra. Bueno, pero ahorita la enseñanza no es de idolatría, sino que es del bautismo. Entonces, dijo el apóstol Pedro, le dijeron, ¿qué haremos? Entonces dice, arrepentidos y convertidos. Ahora, ¿de qué se tenía que arrepentir? Dice que el Espíritu Santo los iba a redarguir de pecado por cuanto no creen en mí, dijo. Entonces, ¿de qué se tenían que arrepentir? De haber despreciado al Señor, de haberlo mandado que lo mataran. De eso se tenían que arrepentir, porque esas personas eran. Por eso dice, mirarán al que traspasaron y llorarán como llora a un primogénito. Entonces ellos dijeron, ¿qué haremos? Porque ellos, dice, dijo el Señor Jesús, dice, todo ojo lo verá, aún lo que los traspasaron. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Dice, ustedes dieron al justo y pidieron que se les entregara a un criminal. Entonces ellos creyeron, no necesitaron ver al Señor Jesucristo, por lo miraron con los ojos espirituales, ¿ves? Y dijeron, ¿qué haremos? Entonces ellos dijeron, bautícese cada uno de ustedes invocando su nombre. Entonces, ¿qué significa invocar su nombre? Que cada persona, para poder recibir al Señor en el corazón, se debe de invocar el nombre. ¿Y quién va a invocar? La persona que quiera el favor de Dios, ¿verdad? Porque dice la Escritura, todo que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor. Ahora, ¿quién lo tiene que invocar? El salvo, el que quiere ser salvo, para que sus pecados sean borrados en su nombre del Señor. Pero ¿qué hace el mundo? El mundo te dice, echa mano a la salvación y ven. Y esa persona supuestamente hace que sea salvo, pero nunca te dice, invoca su nombre hasta que Él venga a morar a tu corazón. Entonces muchas personas se bautizan en agua y llegan por miles, y que 500, que 800, pero la persona que está bautizando, como es bien ignorante, pues no les dice, ¿sabes qué? Invoca su nombre para que Él venga a morar a tu corazón. Entonces esa persona piensa que es tan poderosa que cuando los mete al agua y cuando salen del agua ya son nuevas criaturas. Y eso no es verdad, no es así, porque el ser humano no tiene poder para hacer nuevas criaturas, sino que la nueva criatura es cuando viene a morar el Espíritu de Dios en su corazón y lo hace nacer de nuevo, con nueva mente, de hecho la mente de Cristo. Entonces interpretan mal lo que Pedro dijo. Pedro dijo, bautícese cada uno de ustedes invocando su nombre. Entonces, ¿en qué lugar? Donde usted quiera. Si quiere hacerlo donde hay agua, no importa. Pero el agua no le va a hacer un cambio en su corazón. Lo que va a hacer el cambio es si viene el Espíritu Santo a morar en esa persona, para que sea una nueva criatura, ¿verdad? Y sea enseñada por Dios. Porque entonces va a ser enseñada por quien sea, menos por Dios. Porque el único que es Dios
es el Espíritu Santo. Entonces, las escrituras ya están desde Génesis hasta Apocalipsis para que nosotros miremos la doctrina, podamos invocar el nombre del Señor. Porque dice, estas cosas se escribieron para que creas y creyendo tengas vida en su nombre. Porque vamos a saber que debemos de invocar el nombre del Señor. Entonces, hay el verdadero bautismo, dice la Escritura, no es lavar el cuerpo, sino que pedir una conciencia limpia por la resurrección de Jesucristo. Entonces nosotros debemos de tener la conciencia limpia porque sabemos que la resurrección del Señor provocó que nuestros pecados fueran borrados. ¿Y cómo podemos nosotros ser limpios? Invocando el nombre del Señor. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que se ha hablado, y ellos creyeron en esa palabra. Entonces viene la limpieza. Si nosotros creemos que el Señor Jesucristo pagó nuestros pecados, entonces tenemos fe que nuestro corazón está listo para recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace un cambio en nosotros, un cambio desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Pero eso lo provoca el Espíritu, no lo provoca un ser humano. Entonces nosotros podemos decir, si el bautismo es en agua, no. El bautismo en agua, dijo mismo Juan, yo los bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que los bautizará en el Espíritu. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces el bautismo en agua tenía que llegar a su fin. ¿Por qué? Porque era para los judíos, porque ellos tenían el bautismo externo, ¿verdad? Nosotros tenemos el bautismo, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Ese bautismo no es en agua, es en el Espíritu. El nacimiento del agua, que dice el Señor, el agua es la palabra. Dice, porque, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la iglesia fue santificada por la palabra cuando la creímos, no por el agua del río. Entonces, o del mar. Esos bautismos eran de la ley, de personas que nacieron bajo la ley. Pedro nació bajo la ley. Ahora, ¿qué es el bautismo para la nueva creación, o sea, para los cristianos? El bautismo es cuando alguien te dice la palabra, te predica la palabra del Señor Jesús. Entonces, el mismo Pablo dice, porque yo mismo recibí lo que les doy, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que murió, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Entonces, eso es el Evangelio, predicar lo que ya el Señor hizo. Dice, siendo ya justificados, seremos salvos por su gracia. O sea, es gratis. No le tenemos que pagar a nadie, porque todas las personas del mundo fuimos salvos de la misma manera. Entonces nadie merece que le paguemos. ¿Por qué? Porque es gratis. Entonces la salvación no se cobra ni se paga. Entonces no lo podemos pagar, porque fuimos salvos a precio de sangre. Y la sangre es el Señor Jesucristo es el que pagó por nosotros. Ahora, ¿por qué las personas bautizan en agua? Porque no pueden bautizar en el Espíritu, porque no tienen la autoridad. Ellos dicen tener la autoridad, pero no pueden transmitir el Espíritu en posición de mano, porque son falsos, porque el mismo Pablo dijo, recibieron al Espíritu cuando creyeron, y dijeron, no, ni sabemos que hay Espíritu. Él le impuso las manos y les transmitió el Espíritu, claro, oró a Dios, y el Señor les dio el Espíritu, porque Pablo también tenía el Espíritu Santo. Y un vaso llena otro.
una persona llena del Espíritu puede orar por otro para que sea lleno del Espíritu. La prueba es Ananías, que él era un discípulo de los apóstoles lleno del Espíritu. Pudo imponer manos sobre Pablo para que Pablo fuera lleno del Espíritu. La iglesia no se terminó cuando murió Pablo, porque Pablo no era la fuente de la fuente del cielo, porque nuestra fuente está en el cielo, no está aquí. Entonces de allá viene nuestra salvación. Dice toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces no viene de aquí. Si yo recibo un don, no viene de aquí, viene del cielo. Y para que nadie se diga, oh, yo soy el que da los dones, porque entonces no es así. Yo puedo orar para que Dios tenga misericordia de un enfermo, pero yo no lo estoy sanando. Yo solo estoy poniendo las manos y orando a Dios, y Dios es el que dice sí o no, ¿verdad? Como cuando Pedro y Juan dijeron, no pongan la mirada en nosotros, porque como si nosotros somos los que sanamos a esta persona, ¿no? Nosotros no podemos sanar a nadie, es Dios, pero sí oye nuestra oración. Entonces el bautismo de los cristianos no es en agua, el agua es la palabra. Entonces cuando la creemos viene el Espíritu a morar en nuestro corazón. Entonces no podemos nosotros decir que hay dos bautismos, uno en agua y otro en el Espíritu, sino que el agua ahorita es la palabra. Nacer del agua es oír la palabra, y al oír viene la fe. Entonces ahorita la gente está invocando otros nombres erróneos. Mire, unos están invocando el nombre Nazón, y Nazón significa serpiente. Imagínense, ellos están gritando somos de Nazón, pero como no saben hebreo, y entonces no saben lo que significa Nazón, entonces ellos están gritando, desde chiquititos están gritando, somos de la serpiente, somos de la serpiente, somos de la serpiente. Y entonces, ¿por qué? Porque los engañaron. Entonces no pueden ir a la escritura, investigar qué significa Nazón. Si ellos van, investigan, de todas maneras no van a creer, porque ya están predestinados para la perdición, porque ese espíritu engañoso es enviado por el mismo Dios, para que se pierdan, porque como no reconocieron al Señor Jesucristo para ser salvos, entonces buscaron en su creación del Señor Jesucristo, y en la creación solo hallaron hombres, ¿verdad? Entonces, ¿de qué edad puede una persona ser bautizada? Desde el vientre, desde antes que nazca un niño ya puedes estar orando para que el Señor bendiga tu vientre, para cuando ya venga ese bebé, ya venga santificado por Dios. Y cuando nace el bebé recién nacido, le tienes que imponer mano para que ese bebé sea santificado. Y lo puedes hacer tú, si eres creyente y Cristo mora en tu corazón, puedes orar por tu bebé y para que sea protegido. Por eso muchos niños nacen enfermos, muchos niños nacen con enfermedades, porque la persona no santificó su vientre y declaró que pues ninguna enfermedad pudiera invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre su vientre, para que todo esté bien. Entonces por eso hay muchos niños enfermos, porque la iglesia está dormida, no está haciendo el trabajo, porque ellos están diciendo no le puedo transmitir el espíritu al bebé hasta que tenga 13, 14 años. Entonces, ¿por qué no puede recibir el Espíritu Santo? Porque a los ministros no se les da su real gana
ponerle manos al baby para que reciba el espíritu, porque tienen protocolos de sus mismas sectas. Pero si uno sabe, el Espíritu de Dios nos dio entendimiento, aún en el vientre de la madre ya podemos estar imponiendo manos, estamos orando, estamos ayunando para que todo salga bien. Y el Señor le da el espíritu al bebé desde chiquito. Digamos, mi hija, ella de 5 años, ella ya andaba predicando y la gente creía en Cristo. Y la gente más dura, que ella le decía, que le hablaba de Cristo. Yo soy de Cristo, decía. ¿Quieres ser de Cristo? Y ya le decían que sí. Dice, debes orar a Cristo y debes platicar con Él. Y ya de 5 años ya estaba ministrando al Señor para que la gente creyera en Él y tuviera una comunión personal con su Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papá de ellos era un cristiano, que él oraba desde el vientre, él ponía sus manos en mi vientre y él los dedicaba a Dios. Y sus hijos son creyentes. Entonces, ¿creyentes en quién? No en un ser humano pecador. Ellos son creyentes en Cristo. Ellos no andan, saben que es la creación de Dios y que es el Creador. Entonces, por eso, por experiencia propia, sé que a un niño desde el vientre se le puede transmitir el Espíritu Santo. Y quien diga que no es cierto, pues es un mentiroso, porque yo no estoy diciendo cosas que están saliendo de una secta. Yo estoy diciendo cosas que son ciertas. A un bebé le puedes transmitir el Espíritu. De 2 años, 3 años, puedes, desde el vientre puede. Pero si no eres lleno del Espíritu, pues no va a pasar nada, porque tu oración no llega al Dios, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado con las sectas, porque te están engañando, que porque ya te meten al agua ya, y sales del agua invocando, soy de Nazón, soy de Nazón. Entonces, ¿de qué te sirvió meterte al agua? Si cuando sales del agua no glorificas a Dios, sino que glorificas a un humano pecador. Entonces ten cuidado en quién crees, en quién has puesto tu confianza y tu esperanza. No fue en Dios, fue en un ser humano que también necesita a Dios para ser salvo, ¿eh? Bueno, entonces ya explicamos que el bautismo verdadero de los cristianos es por la palabra y para que el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros, porque el Señor Jesús dijo que el agua verdadera es la palabra, y la samaritana le iba a salir la palabra por la boca, como ríos. Entonces la samaritana iba a ser una predicadora. Él dijo, si tú me pides, yo te doy, que le iba a dar el Espíritu Santo, para que pudiera salir el agua como río. Entonces la samaritana, ella, después de haber entendido, empezó a predicar al Señor. Y muchos vinieron a él. Dice, ya no nada más creemos por la palabra de la samaritana, sino que porque ya venimos a ti. Y es lo mismo ahora. No nada más la gente cree porque uno les dice, sino porque ellos tienen una comunión personal con el Señor. Y el agua es la palabra, porque es la que limpia al creerla. El Señor dijo, ya ustedes ya están limpios por la palabra. Entonces nosotros somos limpios por la palabra. Así somos purificados por la palabra, que viene a hacer un cambio en nuestro corazón. Bueno, voy a estar subiendo otro video para explicar diferentes doctrinas erróneas.